El día de hoy, el título es Los obstáculos para la vida eterna. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos. ¿Sí tenemos la cita, hermanos? Ok. Pensé que me había equivocado. Vamos nuevamente. Marcos 10, 23 al 31. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, es decir, por segunda vez: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en sus riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Un poco para entrar en contexto de lo que Jesús acaba de decir. El domingo anterior veíamos cómo un hombre que llega con esperanza hacia Jesús se va sin ella. Este joven, conocemos la historia como la historia del joven rico, que llega a Jesús haciendo uso de todo su currículum. Yo he cumplido toda la ley. Y le quería mostrar a Jesús sus credenciales de ser niño bueno, de portarse bien, de hacer todas las cosas bien. Sin embargo, cuando Jesús lo confronta con la verdad que había dentro de su corazón, dice que se fue triste, sin esperanza. Y algunos se han preguntado si él hubiera vendido todo y hubiera entregado a los pobres, si se hubiera salvado. Si lo hubiera hecho con sinceridad, si lo hubiera hecho por sometimiento a Dios, a Cristo, reconociendo verdaderamente que era a Cristo, sí. Pero vemos que cuando él se llega, él no entendía que él era Dios. Porque dice: maestro bueno. O sea, estaba desenfocado. Y eso lo hemos explicado ya el domingo anterior. Entonces Jesús, conociendo lo que había en su corazón, le dijo: ve y vende. ¿Por qué? Porque su mente, su corazón, todo estaba en sus riquezas. Y eso era lo que no permitía. Ojo, no estoy diciendo que los ricos no entran, sino que donde está su corazón es Dios que quiere que rompas, que seas radical con eso. Y muchas veces te va a decir, tal vez dirás: pero yo no soy rico. Ah, pero ¿qué tal de los jóvenes que tienen una novia que no es cristiana y está que mueve su corazón, y su corazón está ahí y los está llevando lejos del Señor? O aquellos que ya no son jóvenes, aquellos que ya son grandes y sus mejores amigos, entre comillas, no son cristianos, son del mundo. Su corazón está en ellos. Rompe, sé radical. Lo que Jesús está diciendo: ¿eres o no eres? ¿Me quieres seguir o no me quieres seguir? O sea, siempre Dios te va a exigir que rompas con aquello que está impidiendo que tú seas un verdadero discípulo de Él. Así que vemos este hombre, llega con sus credenciales. ¿Qué debo hacer? Como si él pudiera hacer algo para obtener la vida eterna.
Nosotros no podemos hacer nada a menos que Dios no nos dé la salvación al poner nuestra fe en Jesucristo, porque Él hizo toda la obra perfecta en la cruz del Calvario. Y todo eso lo obtenemos por fe. No podemos hacer gran cosa. Mientras este joven rico se iba, y tal vez, como dicen algunos, se iba con el rabo entre las patas, que es expresión un poquito fea, pero más o menos para entender, ¿verdad? Es que se iba porque se creía mucho, porque se creyó que era santo, porque se creyó que podía agradar a Dios, porque era un chico bueno. Se desaparecía entre la multitud. Jesús como que gira y a sus discípulos les hace un comentario, que es el que acabamos de leer, acerca de lo difícil que es para los ricos entrar en el reino de Dios. Esta declaración definitivamente dejó asombrados a sus discípulos. ¿Por qué? Porque los judíos tenían un pensamiento que Dios se manifestaba, la bendición de Dios se manifestaba a través de las riquezas. ¿Por qué? Porque tenían un sustento. Es decir, cuando alguien tiene una posición económica alta, es que la bendición, el favor y hasta la aprobación de Dios estaba sobre su vida. ¿Cómo es posible entonces que alguien que ellos pensaban en su mente humana que tenía la aprobación de Dios, Jesús lo estaba descalificando? Muchas veces tenemos la aprobación de nuestra familia. Muchas veces tenemos la aprobación de nuestros padres. Mis hijos son buenos. No, si usted lo conociera, pastor. Pero hay alguien que lo conoce mejor que yo y mejor que nadie. Y ese es Dios. Hijos buenos, si su corazón es del Señor. A menos que eso suceda, no hay bueno, no hay justo ni aún uno. Ellos estaban asombrados, porque ellos pensaban que a los buenos, entre comillas, Dios les daba bienes aquí en la tierra. Por esta misma razón, los pobres, los enfermos, los desvalidos, las viudas, los huérfanos, todos eran gente de segunda clase, menospreciados. La misma sociedad judía los menospreciaba a ellos. Ahora, este incidente con el joven rico dio lugar, como siempre, Jesús acostumbraba que cada situación que pasaba, una enseñanza. ¿Recuerdan ustedes? Siempre. Y entonces aquí Jesús aprovecha para poder hablar y mostrar cuán equivocados estaban con ese pensamiento judío de pensar que aquellos que tenían riquezas y bienes tenían la aprobación de parte de Dios. Les estaba haciendo pisar tierra. ¿Por qué? Porque los mismos discípulos, habiendo caminado con Jesús, todavía seguían contaminados en su mente con ese tipo de pensamiento. Si no, recordemos cuando se encuentra con un joven que dice que desde pequeño, ¿qué pasaba? Se tiraba al fuego y comenzaba a sacar espumarajos y le dice: Señor, ¿quién pecó, él o sus padres? ¿Recuerda? Porque es la mente humana, tiende a juzgar a todos los demás. ¿O a poco no? ¿O acá en México no es así? Es lo que siempre ha sido. Esa es la mente humana. Sin embargo, acá nos hace ver que los principios del reino eran totalmente diferentes. Y si a alguien le iba a costar entrar en su reino, era precisamente a los ricos. No porque fueran ricos, sino porque su corazón se había inclinado hacia las riquezas. Y es lo que muchas veces se impide a las personas, justamente el poder ser parte del reino de los cielos. Es triste contemplar cómo con el paso del tiempo el cristianismo, organizado en sus diferentes áreas, ha procurado siempre las riquezas materiales. Y hacia eso hay un vuelco tan tremendo, todos se están orientando hacia eso. Pero vemos aquí que Jesús corrige esa perspectiva, porque no es una perspectiva divina, no es la perspectiva de Dios, es la perspectiva del hombre. Porque no debemos olvidar que quien ofreció los reinos de este mundo, allá en Mateo 4, 8 y 9, fue Satanás. Y alguien viene al púlpito y te ofrece darte lo mejor, pues tiene el mismo mensaje, no es diferente.
Y contrariamente, hermanos, a lo que muchos creen, Cristo jamás predicó que aquellos que creyeran en Él tendrían en este mundo una vida llena de prosperidad material, el mejor coche, lleno de éxitos, lleno de aceptación social, que te iban a sacar entrevistas por aquí y la licenciada más allá. Es más, te iban a dar premios y todo. Nada. Nada, nunca vemos que Jesús predicó un evangelio en el cual ibas a estar libres de problemas, libre de sufrimiento, libre de enfermedades, libre de persecuciones. Que aún tu misma familia te iba a rechazar en algunas oportunidades. No siempre, pero en algunas oportunidades. Siendo honestos, la mayoría de nosotros, si no abiertamente, por lo menos en secreto, hemos sentido un poquito de envidia por ahí de los ricos. Wow, si yo tuviera dinero, tendría esto. Si yo tuviera dinero, me compraría aquello. Si yo tuviera dinero, ¿o a poco no? ¿Se dan cuenta? ¿Cómo caemos? Realmente, a veces deseamos tener dinero para lograr ciertas satisfacciones. Pero con todo y eso, hermanos, si pudiéramos entender lo que Jesús está diciendo aquí, ¿sabe qué? Nos sentiríamos a nosotros mismos lástima, como Jesús sintió lástima por aquellos que su corazón se había ido hacia el dinero. Y es lo que pasa aquí. Nuestra mente muchas veces cree que esa gente adinerada son unos súper privilegiados, pero Jesús dice que son unos pobres y desamparados. ¿Cómo lo ve? ¿Quién tiene la razón? Son personas que se ven privadas y son muchas de las cosas que se pierden por causa de lo que tienen. Porque están más preocupados quién le va a robar, cuidándose y ni tranquilos, ni descansan bien. Se despiertan cada día imaginando cómo poner más medidas de seguridad para que no les vayan a robar. No viven tranquilos. De modo que Jesús nos habla del terrible peligro de la riqueza. Aquí nos dice que es imposible al rico entrar en el reino de los cielos. Cuando alguien ha puesto su corazón en las riquezas, eso es imposible. Y hay un evangelio que ha surgido hará unos 20 años atrás. No es muy viejo, unos 20 años aproximadamente, el tiempo que tiene. Y es este evangelio de la prosperidad. ¿Por qué? Porque estos predicadores han detectado que el hombre por naturaleza, ¿qué cosa quiere? Que quiere dinero. Y entonces agarra un montón de incautos y les ofrece el oro y el moro, dicen. Le ofrece, así como el muchacho le ofrece bajar las estrellas y la luna a la muchacha y nunca lo cumple, igualito. Igualito, el mismo tema. En la actualidad, hermanos, hay ciertos grupos que enseñan esto de la prosperidad económica. No es que es cierto, ya hay una infección de eso, de hecho. Hablan muchísimo sobre, es decir, hablan de la prosperidad, hablan del éxito en los negocios y que esa es una, ¿cómo se dice? Una evidencia externa del favor de Dios. Esta tendencia moderna, hermanos, es conocida como la teología de la prosperidad, palabra de fe o confiésalo y recíbelo. Esta es una enseñanza, hermanos, bastante común. Muchos de esos famosos predicadores se basan en atraer a la gente a través de esas promesas. Esta enseñanza, hermanos, se ha hecho bastante famoso, sobre todo en aquellos que contratan los espacios televisivos. Y usted prende el canal, pues que ni quiero mencionarle, ya saben, ¿no? Y lo único que usted escucha es que siembra. Ahora son agricultores. Imagínense, voy a siembro en mi jardín a ver si crecen más billetes. Pues no, ¿verdad? Pero ellos utilizan ese término y sabemos a qué se refiere, lógicamente. Para obtener prebendas, para obtener y llenarse de ganancias, llenarse los bolsillos. Sin embargo, aquí vemos cómo Jesús corrige a sus discípulos, y eso fue hace 2000 años. Y es lo que vamos a estudiar el día de hoy. En cualquier caso, no nos debe extrañar que este evangelio de la prosperidad tenga tanto éxito en la actualidad. ¿O a poco no? Dígame si no tiene éxito.
Claro, iglesias llenas, 1,000, 2,000, 3,000 personas, y hay más grandes también. Y sus predicadores, ¿qué es lo que dicen? Y todos dicen casi lo mismo. Porque donde ven un versículo, siempre lo tuercen para la prosperidad, siempre. Haciendo eisegesis en lugar de hacer una exégesis correcta. Y una eisegesis, para aquellos que desconocen, es querer hacer que la palabra diga lo que no dice, sino torcerlo a su regalada gana. Hacen palabras comunes para poder entender lo que es una eisegesis. En cambio, con una exégesis es profundizar en la palabra para poder entender lo que verdaderamente Dios quiere comunicarnos a nosotros. Y todos los predicadores dicen que la pobreza es del diablo y Dios quiere que todos los cristianos sean prósperos. La pobreza es un espíritu maligno del que Dios nos va a librar. Y ese es casi siempre ese estilo de mensaje. En medio de un mundo donde la riqueza, el éxito causan admiración, son idolatrados la gente que tiene más recursos. No tienen nada extraño que a la gente le guste, lógicamente, este tipo de mensajes. Claro, van corriendo tras eso. Por otro lado, el camino propuesto al éxito es relativamente fácil. Cada vez vemos que lo que hacen acompañando a estas predicaciones o este tipo de evangelio del cual da vergüenza, siempre hay una serie de insistentes invitaciones a depositar generosas ofrendas para apoyar los ministerios promovidos por estos predicadores. Cuando la Biblia es clara y dice traer los diezmos y las ofrendas, ¿a dónde? Pues si no está en esos ministerios, está en el alfolí. Y algunos dejan de dar en sus iglesias para poder llevar a esos grandes ministerios. Y el dinero es un misterio. ¿No ves? Lo único que se hacen es más famosos y más famosos y más famosos. Y contratan más espacio de televisión y contratan más espacio en la radio. Y eso es todo. En eso se va el dinero. ¿Para qué? Para proclamarse a sí mismos más. Y se ponen títulos rimbombantes para que la gente caiga. Porque el mismo plan de marketing que utilizan los mundanos, utilizan ellos. Tienen managers. Mira, yo no tengo mi agenda. Consulta con mi manager a ver si tengo espacio en mi agenda. ¿A poco no? Para poder invitarlos, pues yo no he invitado a nadie, pero pues tengo amigos que a veces han querido hacer esto. Me dicen, mira, ahí te manda la relación de lo que piden. Mira el tipo de hotel que están pidiendo. Mira qué tipo de vuelo quieren. Mira lo que quieren de comida. Y además quieren que en el lugar donde van a cantar haya refrescos de esta naturaleza, haya aguas de este tipo y todas las condiciones. Y además, antes de hacer cualquier cosa, el 50% tiene que estar depositada. Si no, no vienen. Y antes de subir al escenario, tienen que darles el 50% más. Y dicen que van a adorar a Dios. Pobrecitos. ¿Cuál es el mensaje de ellos? Envíenos una ofrenda para que la bendición de Dios sea puesta en acción. Si tú no mandas tu ofrenda, Dios no va a hacer nada. ¿Sí? Cuanto más generosa sea tu ofrenda, mayor va a ser la bendición de Dios para tu vida. Y por supuesto, si la promesa de prosperidad no se cumple, no le pida cuentas a ese predicador. ¿Por qué? ¿Sabes por qué no se cumplió? Falta de fe. Es lo que dicen. No se cumplió. Por tu falta de fe, tú eres el culpable. ¿Y sabe qué hacen? Perdiste tu dinero, pero tu fe también te la estás perdiendo. Porque te echan la culpa que no tienes fe suficiente. Qué triste, pero es la realidad. Ellos viven como superestrellas, viven con lo último de la tecnología, viven con los últimos coches, los últimos modelos. Y a veces los hermanitos no tienen ni en qué transportarse, pero él no, lo mejor. Y no le dan raya a nadie, ¿eh? Son muy elitistas. Que todo el mundo trabaje para ellos, ¿no? ¿Qué vida tan ostentosa comparada con la vida de Cristo, nuestro maestro?
Y por supuesto, ellos alardean no, mira, ve, tú tienes que ser igual que yo, mira, para que Dios te bendiga. Sí, alardean de lo que supuestamente las bendiciones que Dios le ha dado. Porque eso hace que ellos creen o hacen creer a la gente de que es una muestra de la bendición de parte de Dios, que Dios está respaldándole a ellos. Lo cierto, hermanos, que sobre todo este tipo de predicadores siempre pesa la sospecha de que ellos están enriqueciendo indebidamente mientras explotan la ingenuidad de gente sincera, de gente honesta, que ofrendan su dinero creyendo que le dan a Dios, pero le dan a esas tiras de sinvergüenzas que están por ahí. Sí, y yo sé que este video lo ven otras personas y sé que lo comparten otros, pero como nunca yo le debo a nadie, solamente me debo a Dios, le tengo que decir las cosas como son. Por mucho, hermanos, que se revista de espiritualidad, este movimiento hace del materialismo la meta del creyente. Cuando la meta del creyente, ¿saben qué? Son los verdaderos valores espirituales. La meta del creyente es poder estar un día cara a cara con su Señor. La meta del creyente es poder adorarle por la eternidad. Esa es la meta de un verdadero cristiano. Por supuesto que Dios quiere bendecir abundantemente nuestras vidas, pero resulta tan extraño, sin embargo, ese énfasis desmedido de este movimiento que pone solamente los ojos en lo material. Y en la mayoría de ocasiones, sus predicaciones que ellos dan parecen tener más interés en aquellas cosas que se puedan disfrutar en este mundo que en la salvación eterna de las almas. ¿De qué sirve si ganaras al mundo? ¿De qué? Si perdieras tu alma. ¿De qué? El apóstol Pablo decía que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo. Ahí en Efesios capítulo 1 versículo 3. Y el Señor Jesucristo hizo una seria advertencia sobre la avaricia, explicando ahí en Lucas 12:15 que la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. No vemos en ninguna parte, hermanos, de las Escrituras esa afirmación de que todos los buenos creyentes tienen que ser ricos o que la pobreza está relacionada con falta de fe. No hay un respaldo de la palabra. Precisamente el capítulo 11 de Hebreos, que trata específicamente sobre la fe de la que estos personajes hablan, describe con claridad que por la fe dice que algunos conquistaron reinos. ¿Recuerdan ustedes eso? Hebreos 11, ahí está. Hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon la boca de los leones, apagaron fuegos impetuosos y evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en las batallas y las ganaron, pusieron en fuga a los ejércitos enemigos y muchas más. Pero también dice, por la misma fe, otros fueron atormentados. ¿O no es cierto? Experimentaron vituperios, azotes y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, fueron aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada y anduvieron de aquí para allá como seres errantes cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, errando en los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas que hay en la tierra y ahí, pero su fe no desmayó. Y vienen estos a decir que por falta de fe no ocurrió tu milagro. Se dan cuenta, pero muchas veces les decía, cristianos sinceros se dejan engañar. Y todavía le echan la culpa, no tuviste la fe suficiente. Todo esto que leemos en Hebreos y algunos en estos tiempos, a lo largo de todos los tiempos, son hombres dignos o de estar siempre en la presencia del Señor, pero hombres de los cuales este mundo no fue digno que ellos vivieran acá, porque grande fue su ejemplo, y a los cuales podemos y debemos imitar. Como vemos, la fe auténtica, hermanos, se puede manifestar de formas muy diversas, llevando a unos a la pobreza y a otros al éxito, tal vez. O sea, la fe no tiene una sola línea. Dios sabe el corazón de cada uno y de acuerdo a eso que Él va a manifestar su gracia. Esa es la vida del cristiano. La fe auténtica se va a manifestar de diferentes formas. Notemos que no todos ellos fueron aprobados por Dios en cuanto a ese aspecto de lo cual Él está hablando aquí. Por lo tanto, establecer que la cantidad de riquezas que uno tiene como criterio para poder valorar la vida espiritual de una persona es completamente falso.
Acá está demostrado, es con la Biblia que uno tiene que demostrar estas cosas. Por otro lado, no olvidemos que Dios ha dado diferentes dones a cada uno de nosotros, proveyendo a cada uno lo necesario para su desarrollo. Así que a algunos tal vez le da riqueza, pero ¿para qué? Dice Romanos 12:8, para que puedan ¿qué? Repartir con liberalidad. ¿No dice eso? Es lo que dice la Biblia. Está muy claro. Tal como en el libro de los Hechos nos explica lo que ocurrió al comienzo de la iglesia primitiva, que ya vamos a entrar en el capítulo 4 próximamente. ¿Qué hicieron? Vendieron sus propias propiedades para poder repartir a todos. Pero no podemos decir, hermanos, que el propósito de Dios para todos los creyentes es que sean ricos, porque Él reparte dones de forma diferente a cada uno de sus hijos y lo hace en su soberanía como a Él le place. Estos predicadores de los cuales estamos mencionando citan las palabras del Señor Jesucristo cuando dijo: por sus frutos los conoceréis, para dar a entender que una vida de éxito material es evidencia de una verdadera espiritualidad. Qué tristeza. Aún los hermanos que están estudiando estudios bíblicos en el primer mes se dan cuenta que hay una mala interpretación de inmediato ahí. Sin embargo, ¿saben qué? Nos permitimos también citar las palabras del apóstol Pablo para hacer notar qué tipo de fruto se refería el Señor. Y Gálatas 5:22, vamos a mencionarlo. Mas el fruto, dice, del Espíritu es el dinero, son las riquezas, coche último modelo, la mejor casa. ¿No? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ahí está. Es por un carácter santificado lo que se demuestra la presencia y el poder transformador del Espíritu Santo, y no en el saldo de la cuenta bancaria, ni qué tipo de tarjeta tú tienes. No es el automóvil o el coche que tú conduces. Es tu carácter santificado. Es ese amor por Dios, es ese amor por la santidad, es ese amor por la justicia de Dios. Es ahí como tú te caracterizas, eres o no eres. ¿Qué barrabasadas que dice esta gente? Como les digo, vuelvo a repetir, hay gente sincera aún entre esas iglesias que creen que están dándole a Dios. Pero recuerde una cosa, hay muchos que sinceramente, y con su sinceridad y todos, también se van al infierno. Por lo tanto hay que tener cuidado con eso. La sinceridad no es suficiente para poder salvarse. Otro de los puntos importantes de este tema es que una de las razones por la que Dios daba riquezas a su pueblo era con el fin de que puedan compartir con los que no tenían. En este sentido, el Señor explicó la historia de un rico que terminó en el infierno. ¿Por qué? No por la riqueza, sino porque no tuvo cuidado de ese pobre mendigo que estaba a la puerta. El rico vivía en placer y en el lujo, mientras que Lázaro se moría de hambre. ¿Recuerdan ustedes ese pasaje? Así que esto nos advierte de que Dios no aprueba a un verdadero cristiano que lleve una vida de lujo desmedido, mientras millones de personas se mueren de hambre en la actualidad. Sí. Esta es una actitud que no podemos ver que sea solidaria y que nada tiene que ver con el estilo de vida que Cristo mismo predicó y dio ejemplo, de hecho. Este tipo de predicadores, hermanos, convierten el evangelio en una relación mercantilista con Dios. Yo le doy a Dios y Él me lo devuelve multiplicado. Dígame, ¿es un negocio, sí o no? ¿Pues rinde más que la bolsa de valores? ¿O no? ¿Rinde más que cualquier empresa? Yo le doy a Dios y Él me lo devuelve multiplicado. Y al mes, imagínense que rinda al 100% al mes, 200%, 300%, 500%. Dígame quién gana eso. Es una relación mercantilista. No, la iglesia tiene que ser como una empresa. Vamos a hacer bonos, vamos a vender acciones. Iba a decir algo, pero mejor me callo. Interpreten mi silencio. Pero es lo que hay. No, tú decláralo nomás y confiésalo, ya está hecho. ¿Tú qué quieres? ¿Quieres un coche nuevo? Tú confiésalo nada más. Decláralo y ya está hecho. O sea, ya no dependemos de Cristo, ahora dependemos de lo que confesamos. Hacemos a Cristo a un ladito. ¿Sabes qué? Cristo, hazte un ladito porque ahora yo lo voy a confesar. Pero eso es lo que hay.
Ya no está, ya quedó fuera esa relación personal de la oración, esa consagración, esa lectura de la Biblia diariamente, incluso ese esfuerzo y sacrificio en el trabajo. Ya no está en eso, solamente decláralo y confiésalo. Todo se reduce, hermanos, a un momento que esa persona haga su ofrenda. Dios te va a dar el 100%. Utilizan el versículo que acabamos de leer hace un momento. Te va a dar el 100%. Por otro lado, que hay que sembrar específicamente en los ministerios de estos pastores o evangelistas. Tiene que ser así. Yo pregunto, ¿y algunos dejan de ofrendar en su iglesia para ofrendar a esa gente? En su iglesia no dan ofrendas, pero sí mandan allá al canal de televisión. Peor todavía. Cuando la Biblia es muy clara que debemos llevar las ofrendas, ¿a dónde? Pues sí. ¿Por qué? Porque si usted pertenece a una iglesia, usted se congrega en una iglesia, es allí donde usted tiene que apoyar en ese aspecto, porque se requieren muchas cosas. De hecho, aquellos que nos visitan, quiero que sepan, no están obligados a dar una ofrenda. Los que ya nos congregamos aquí sabemos el por qué damos una ofrenda. Pero usted no está visitando, no está obligado. Ni aún a los que se congregan estamos obligados, le hemos dicho siempre. Pero uno sabe, por esa gratitud que tiene de lo que Dios ha hecho a nuestro favor, es que damos esas ofrendas. ¿O acaso Dios nos va a bendecir si ofrendamos en nuestra propia iglesia local, que donde también hay muchas necesidades, y a veces dejamos de dar así para darlo a esos ministerios, porque le escuchamos tal vez tan bonito que predican? Palabras bonitas, pero filosofías huecas. Eso es lo que hay. ¿Cuál es el ejemplo de Cristo? Recordemos cuando estábamos estudiando Levítico, se lo menciono, cuando José y María fueron al templo a presentar a Cristo, a Jesús, lo llevaron, tenían que presentar ese holocausto, ese sacrificio, perdón, no holocausto. ¿Qué era qué cosa? La ley estipulaba para las personas más pobres, ¿cuál eran? 2 tórtolas. Eran pobres. Más adelante, durante su ministerio, a uno que quería seguir, le explicó, le dijo bien claras las cosas. Le dijo, las zorras tienen guaridas, Lucas 9:58, y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Y vienen acá a tratar de hablar de prosperidad y tantos rollos. Y lo que dijo era completamente cierto. Lo vemos enseñando desde una barca que no era de él. ¿Cierto o no? Claro. Vemos que entra a Jerusalén en un burro que era prestado. Lo vemos cenando la última noche en un aposento que era prestadito también, se lo habían prestado, no era de él, no le pertenecía. Le habían dejado ahí para esa ocasión. Y finalmente fue sepultado en una tumba ajena. ¿Ah? ¿Cómo lo ve? Estamos hablando del maestro, no de cualquier ahí apostolín de estos últimos tiempos. Estamos hablando del maestro de maestros, del rey de reyes, del señor de señores. Indudablemente que el estilo de vida que Cristo tenía, ¿sabe qué? No se parece en nada a lo que ahora presumen este tipo de gente, de personas. ¿Cuál es el ejemplo de los apóstoles, los primeros cristianos? Dice el apóstol Pablo que reconocía el haber pasado situaciones de pobreza en la obra de Dios. Mire Filipenses 4:11 y 12 para que tengamos una idea bastante clara. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pablo, el gran apóstol Pablo, eso era su vida, su estilo de vida. Pero el hombre se resiste a pasar situaciones difíciles. ¿O no es cierto? ¿Quién quiere pasar situaciones difíciles? ¿Quién quiere pasar aprietos económicos? Levante la mano. Pues nadie queremos. Pero la Biblia es clara que podemos pasar esto. Pero que nuestro corazón no se separe del Señor, porque es lo más importante. Pero no fue solamente Pablo, sino que también sus compañeros del ministerio pasaron circunstancias difíciles. Mire 1 Corintios capítulo 4, versículos 9 al 12. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pero
pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Y eran los apóstoles, aquellos que habían recibido la enseñanza directamente del maestro. ¿Qué diferencia con el evangelio que ahora se predica? O yo pregunto, ¿alguno de esos apostolines tendrá mayor privilegio que el que tuvieron los apóstoles que vivieron con Jesucristo? ¿Tendrán mayor revelación que lo que tuvieron los apóstoles, los discípulos del maestro? Cuando la Biblia dice claramente que Él les dio entendimiento para que comprendieran todas las escrituras. ¿Recuerdan? Lo vimos el jueves anterior. Fue Cristo mismo quien directamente de Dios le dio ese entendimiento. Yo pregunto, ¿estos apostolines de esta época moderna tendrán esa capacidad mucho más que ellos, que merecen vivir ostentosamente? ¿Se dan cuenta qué divergentes son los mensajes que Cristo, que los apóstoles, que los primeros padres de la iglesia vivieron comparado con lo que ahora quieren vivir? ¿Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Miren, Marcos, ahora sí, vamos a entrar después de esta breve introducción. Sí, estaban esperando ansiosos, ¿verdad? Versículo 23. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Ojo, no lo dijo cualquier hombre. ¿Quién lo dijo? Cristo. Y lo dijo mientras ese joven rico se estaba yendo. Su desesperanza y el abandono fue doloroso. ¿Por qué fue doloroso? Un alma más que se iba camino al infierno. Por no querer morir, por no ser radical. Para servir a Dios hay que ser radicales. ¿Eres o no eres? ¿Y nos cuesta? Sí. Pero con Cristo se puede. ¿Por qué el Señor fue tan radical con él hasta el punto de mandarle que vendiera todas sus posesiones? ¿No se había podido rebajar tal vez un poquito, tantito, verdad? Para que no sea tan exigente, a ver si de esta forma el joven hubiera aceptado. Al fin y al cabo, pues tampoco habría venido mal a la causa del evangelio tener una persona de billetes, ¿o no? Pues hubiera apoyado mucho al ministerio, ¿no? Alguien que sustentara financieramente, claro. Ponemos nosotros, hermanos, con nuestra mente humana a plantearlo de diferentes maneras, pero lo cierto es que el evangelio del Señor Jesucristo es radical. Mateo 10:21 le dice: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Dios no acepta un corazón dividido, no acepta lealtades a medias, no acepta cristinos, sino cristianos. Eso es. Él exige esa ruptura y el abandono de a todo aquello que interfiere en el poder seguirle a Jesús. Tienes una novia que no es cristiana y te está moviendo el tapete para que te vaya. Pues rompe, sé radical. Es como decirte: vende todo lo que tienes. Es lo que estoy diciendo. Rompe de una vez. Porque si no rompes, las consecuencias son graves. Con tu trabajito, no, horas extras. Rompe con las horas extras, no con tu trabajo, con las horas extras. Rompe, sé radical. Porque no me estás sirviendo como yo te estoy diciendo que me sirvas. Acá, hermanos, tomaron esa decisión firme de poder quitarse algunos trabajos extras para poder servir mejor al Señor. Y yo los veo, no les ha pasado nada. Siguen sirviendo al Señor. No les ha faltado, siguen sirviendo al Señor. Hay que ser radicales para poder seguir al Señor. Sin embargo, nosotros podemos estar tentados a endulzar estas palabras que Cristo dijo. Tal vez a rebajar un poco el precio, a colocar de repente una cruz menos pesada que el Señor nos está mencionando.
Sin embargo, sabemos y todos entendemos que Cristo dio su vida entera, no lo dio a medias allí en la cruz. ¿Con qué? Con el fin de poder ganar enteramente al pecador. No nos ganó a medias, no pagó la mitad de nuestros pecados. Él pagó completamente por todos nuestros pecados. Por eso que Él quiere que todo tú le pertenezcas. ¿Sí? ¿Entendemos? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Si Él dio todo, te perdonó por completo, también quiere todo de ti. A Dios no le mueven otros intereses. A Dios no le mueve el dinero. ¿Por qué? Pues es dueño del oro y la plata. La gente está escarbando ahí en las minas para sacar el oro, cuando Dios lo puso ahí. Y Dios siquiera reúne todo el oro del mundo en un solo lugar si quisiera dinero. Pero la Biblia también dice, si yo tuviera hambre, no serías tú a quien te pediría. ¿O no dice eso? ¿Ah? ¿Qué onda con eso? ¿Cómo se contraponen? ¿Se da cuenta con lo que se predica? Es lo que dice la Biblia. Lo único que le interesa al Señor, lo único que le está moviendo, su corazón se desvive y se desgarra, ¿saben qué? Es salvar al pecador. Es que la persona sea verdaderamente salva. Este mundo, hermanos, con toda su publicidad, con todo ese marketing que hay detrás, quiere despertar en nosotros la admiración y hasta la envidia de aquellos que son ricos. Pero aquí el Señor veía con claridad los peligros de la prosperidad económica. Y por supuesto, yo quiero que entendamos, esto es algo que también tendríamos nosotros que reflexionar con respecto a esos que están predicando sobre ese evangelio falso de la prosperidad. Porque si algo no se ajusta a la Biblia, eso es falso. Muchas veces dicen, pero sí usa la Biblia, sí, pero muchas veces ¿qué hacen? Agarran de esas conferencias de motivación secular y le ponen 2 versículos, lo hacen como una licuadora y ya lo convirtieron en un mensaje. Les comenté en alguna oportunidad cuando daba clases. Yo era maestro en liderazgo, aparte de otras cosas. No me gusta hacer mucho hablar, lo que quiero es hacerle enfocar. Yo me salí corriendo de eso porque dije, Señor, esto no puede ser. O sea, todos esos mensajitos mezclados con 3, 4 versículos, que ellos que se lo aprenden. ¿Saben qué? Yo me lo sé y salí corriendo, dije, porque eso es humanismo. Eso no es de Dios. Las riquezas materiales, hermano, tienden a hacer que el corazón del hombre se apegue más a este mundo. Las riquezas crean una falsa sensación de poder, de seguridad, de autoridad. Por eso con facilidad las personas se vuelven arrogante, orgullosa y satisfecha de sí mismo de tener. Y Cristo se refiere a las riquezas como el engaño de las riquezas, allí en Marcos 4:18, si usted recuerda. Puesto que hacen que la persona que las posee llegue a creer a sí mismo, engañarse a sí mismo como algo que realmente no lo es. Es lo que hace. Si no, mira la gran cantidad de ricos, a ver si son humildes. La gran mayoría son arrogantes, la gran mayoría son orgullosos, pedantes y todo lo antes que se puede mencionar. ¿O no es cierto? Pues yo conozco varios. Además, ¿saben qué? Ellos no se dan cuenta tampoco de lo efímeros que pueden llegar a esas riquezas. Porque eso es así. ¿Cuántos han pasado de la riqueza a la pobreza en poco tiempo? Muchos. Hoy están, mañana no. Por centrarse tanto en las riquezas, es fácil perder de vista a lo realmente importante, que son las relaciones personales, la relación con nuestros semejantes, la relación con Dios, que es la más importante. Y como tienen tanto dinero, piensa que le pueden tapar la boca a Dios. Dice, voy a dar una donación aquí para los pobres. Vamos a decir, dan 100,000 pesos, pero con sus negocios transaron por 100 millones de pesos. Yo sé cómo es esto. La Fundación Carlos Slim, wow, qué bonito que suena. Y le da becas aquí y allá, pero ¿cuánto cobran de tarifas telefónicas? Son una de las más caras de toda la región. Se hizo millonario a costa de todos los mexicanos. Sí. El tener riquezas hace que cada vez nosotros dependamos más de esa comodidad. Dependamos de esa buena vida hasta que llegue un momento en que la persona ya no puede renunciar a ellas. Y si no vive a la moda, no se preocupan.
ay, me tengo que comprar ropa porque me hace falta. Dice, no, me tengo que comprar ropa porque debo estar a la moda. Y es la gran diferencia. ¿Entiende o no entiende la diferencia? Claro, ahí está. Las riquezas entonces son una tentación muy grande. ¿Cuántos creyentes hemos visto que mientras tuvieron lo justo para poder vivir fueron fieles al Señor? Pero cuando comenzaron a ser prósperos, se hicieron mundanos y casi olvidaron su nacimiento como cristianos en la congregación. Hermanos, se necesita ser un hombre de Dios para poder manejar fielmente las riquezas, y aún así está sujeto a muchas tentaciones, a muchísimas. Las riquezas, por otro lado, no le ayudan a nadie le ayudan a poder alcanzar la salvación. El hecho de ser rico no ayuda a que la persona a salvarse, sino más bien, ¿saben qué? Se puede convertir fácilmente en un obstáculo para alcanzar la salvación. El rico siempre tiene la tendencia a sentirse superior a los demás. Por eso que algunos de ustedes no se atreven a hablarle, porque wow, es que es el jefe, no le puedo hablar de Cristo. Pues háblele, porque también los ricos necesitan de Cristo. Necesitan. ¿Saben qué? Como el rico tiene dinero, siempre se cree superior a los demás. Pero para poder ser salvo, uno se tiene que sentir pecador, culpable, desgraciado, miserable. ¿Y saben qué? Cuando uno se siente así, es que recién va a venir a Cristo, a menos que se sienta así. Pero el rico tiende a sentirse ufanado de lo que tiene. No, es que ahora estoy invirtiendo y he comprado esto, he comprado. Más, ya tengo mi residencia ya en el otro lado. Tengo mis negocios allá. Eso no está mal. Lo que está mal es poner el corazón en las riquezas. Pero no solamente en la riqueza, le dije, en cualquier otra cosa que sea un obstáculo para poder obtener la vida eterna. Cuando frente a Dios, los ricos y los pobres estarán en la misma posición. Dice la Biblia en Apocalipsis, grandes y pequeños estarán frente al trono. ¿Recuerdan? Y cuando dice grandes, está hablando en edad, pero también está hablando en situación económica. Los grandes, pues uno de los más grandes, Carlos Slim acá, va a estar a la par. ¿Qué tal si está en la misma fila con el más pobrecito de acá? No sé, de acá de esta zona. Que tal vez, o esta persona que duerme ahí debajo de los puentes, pero que no se arrepintió, igual, ahí, a la par van a estar los dos. Oye, pero usted no es Carlos Slim. Sí. ¿Y qué hace acá? Pues tengo que dar cuentas porque no me arrepentí. ¿Y tú qué? ¿Qué onda contigo? No, pues también. Ahí no hay privilegios. Ahí estarán todos para dar cuentas ante el Señor. En el Sermón del Monte el Señor habla de una bienaventuranza. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y esto complementa, hermano, la afirmación que estamos estudiando. ¿Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? ¿A qué pobres se estaba refiriendo ahí en el Sermón del Monte? Pues no eran los indigentes que están desprovistos de bienes materiales para esta vida, o los que sufren algún tipo de opresión social, víctimas a veces de la injusticia social y la injusticia humana, sino se está hablando a los pobres en términos espirituales, aquellos que son humildes en reconocer su necesidad y que solamente Dios puede salvarlos. A esos humildes se está refiriendo en el Sermón del Monte. Pero eso no tienen los ricos generalmente, porque no quieren reconocer que les falta verdaderamente el ser humildes, que son pobres, tristes y desgraciados ante la presencia de Dios. Ahora, no hay ninguna virtud o ventaja, hermanos, quiero que sepan, en ser pobre, pero sí es que facilita hasta cierto punto la dependencia o el camino a depender de Dios. ¿Sí me entiende? Son cosas diferentes. No dicen, entonces no vamos a ser pobres. No estoy diciendo eso. Pues el dinero sirve para todo. Pero que nuestro corazón no se incline a eso. Ahora, también así como no hay ninguna virtud o ventaja en ser pobre, tampoco hay ningún pecado en ser rico. Siempre y cuando la confianza en las riquezas no nos aparten de Dios. Eso es lo importante. Y hago esta aclaración para que todos tengamos ese entendimiento. Timoteo, ahí en 1 Timoteo 6:17 dice, a los ricos de este siglo mando que no sean altivos, y es lo que más hay. Por eso dijo así, ni pongan la esperanza en las riquezas. Es decir, que tu corazón no se vaya a las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos.
Todos, hermanos, debemos pedir a Dios el sentirnos satisfechos con lo que nosotros poseemos, con lo que nosotros tenemos, porque nada de lo que tenemos nos vamos a llevar. ¿O sí? Pues no. Cuando Jesús habla esto, dice que los discípulos se quedan como anonadados. Ya hemos visto aquí Jesús estaba corrigiéndoles en su mentalidad, de esa mente equivocada que ellos tenían. Cómo habían interpretado las escrituras del Antiguo Testamento. Para ellos, si una persona estaba rica, significaba que la bendición de Dios lo estaba bendiciendo, lo estaba honrando. ¿Por qué? Porque estaba bien. Dice Deuteronomio 28:1, para tener un entendimiento rápido, más claro sobre esto. Dice, acontecerá, el 1, pero 28:1, 11 y el 12. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová tu buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Según la interpretación popular en aquellos días, el rico necesariamente tenía que estar en mejor posición que el pobre para entrar en el reino de los cielos. Esa era la interpretación judía. ¿Por qué? Porque evidentemente ya estaba disfrutando del favor de Dios cuando tenía más riquezas. Además, el concepto de reino de Dios para ellos era meramente material y estaba limitado ¿a qué? A este mundo terrenal, nada más. Así que cuantas más posesiones tuvieras, estabas mejor preparado para poder disfrutar de ese reino. Esa era la mente judía. Pero ya hemos considerado en otros estudios que el reino, tal como Jesús lo había expuesto, se trataba de algo espiritual que por el momento se estaba desarrollando. ¿En dónde? En el corazón de cada hombre y de cada mujer, y que tiene que ver principalmente con bendiciones espirituales. Eso lo hemos estado viendo. Pero ellos habían interpretado incorrectamente estas promesas del Antiguo Testamento. Cuando el Señor les explica lo que realmente quiere decir, fue un terremoto en su cabeza, en su mente, en sus tradiciones. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Si toda nuestra vida, mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo, todos nos enseñaron que cuando alguien tiene más posesiones es señal que la bendición de Dios está sobre sus vidas. Jesús tuvo que haber ocurrió una hecatombe ahí. Habían estado con una parálisis paradigmática. Imagínense, romper todos esos paradigmas, esos esquemas que ya traían de años y años. Y cuando uno de estos predicadores se le habla exactamente esto, ¿saben qué? Si su corazón está abierto, tiene que producirse un hecatombe como se produjo en el corazón de los discípulos. Tal vez usted sea alguno de los que asistió a una de esas congregaciones, no lo sé. Tal vez sea usted algún predicador de esos, tampoco lo sé, porque sé que hay hermanos preparados, pero no lo sé. Sin embargo, como le decía al empezar, abra su corazón, que Dios pueda hablar y ministrar su vida de tal manera que no quede ningún rezago de esas cosas que no son bíblicas, al contrario. Sigamos versículo 24, donde estamos en Marcos. Los discípulos se asombraron, ahí está, fíjense. Se quedaron pasmados de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, mire, nuevamente por segunda vez: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Ahora el Señor está aclarando esa declaración anterior. No es que los ricos no puedan entrar en el reino de Dios, sino los que confían en las riquezas, aquellos que su corazón está puesto en las riquezas. Está muy claro. Esto no incluye exclusivamente a los que tienen posesiones económicas, sino tiene que ver con los que también las anhelan tener. Y hace un rato le dije, ¿a poco no deseamos tener más dinero para suplir tantas cosas? ¿Verdad que sí? Aún en secreto. Ahí está. Es decir, aún los que anhelan, pero su corazón se va hacia ahí, hay que tener muchísimo cuidado. ¿Cuántas veces hemos conocido a creyentes que desatienden las cosas de Dios por estar trabajando en 2, 3, 4 trabajos con el fin de ganar más dinero, con el fin, entre comillas, de asegurar el futuro a sus hijos? Y asegurar el futuro a sus hijos es que conozcan a Cristo.
¿O a poco no? Claro. Creo que algunos también tengan una hecatombe en su cabeza, porque, ¿y ahora? Pues eso es. Se puede amar y codiciar lo que se tiene, pero también lo que se desea tener. ¿Sí? Hay muchos que tal vez no tengan, pero desean tener. Ambas cosas son igualmente destructivas. Por eso que hay que tener bastante cuidado. Frecuentemente la riqueza, no digo siempre, pero frecuentemente la riqueza inclina el corazón del hombre a sentirse autosuficiente, incluso con respecto a su vida eterna. Y mucho más si están en una iglesia donde el hermano da tanta lana que el pastor todos los domingos lo está ensalzando. ¿Se siente más seguro o no? Wow, si el mismo pastor, pues ¿qué interesa lo que diga el pastor? Lo que interesa, ¿qué es lo que dice Dios de mi vida? Qué difícil es que los que confían en las riquezas entren en el reino de Dios. Porque solamente aquellos que confían, que reconocen su pobreza espiritual absoluta, son los que podemos disfrutar de la gracia de Dios. El rico confía en que todo lo puede pagar o que todo lo puede ganar. ¿Y qué es para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer?, dijo el joven rico. ¿O cuánta lana hay que pagar? A ver, dígame. ¿Cuánto? La salvación es totalmente diferente y no tiene nada que ver con eso. Salmo 49, 6 al 9 dice lo siguiente: los que confían en sus bienes, ahí está, su corazón en los bienes, en las riquezas, y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. O sea, no podrá ser salvo, ninguno, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viven adelante para siempre y nunca vea corrupción. ¿Está claro? Ahí está. No necesita hacer una interpretación ni nada. Ahí está, muy claro. Sigue el versículo 25, donde habla de más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja. Miren, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Imagínense. Yo cuando estaba pequeño, yo lo leí y dije, wow, qué... Una agujita, me imagino, de las que mi mamá tenía para coser, hacía mano, sí. Una agujita, un camello por ahí. No, pues eso es imposible. Y luego me enseñaron que también a las entradas que había en Jerusalén, había alrededor de la ciudad, no entraban, los camellos no entraban por la puerta principal donde entraban las personas, sino tenían otras de unos 2 metros. Imagínense, el camello está más alto. Entonces, pues tenían que descargarlo el camello todo, y por ahí meterlo y entre 4 empujarlo, uno por ahí, otro por allá, el otro jalando. Era difícil. Pero aquí, y me dijeron que esto se refería ahí. Y yo muchas veces lo creí y estaba creyendo, lo enseñaba también así. ¿Pero qué creen? Pues hay muchas fórmulas que se busca para poder interpretar. Pero aquí hay algo que me llama la atención. ¿Por qué? Porque no es imposible que el camello entre por ahí. ¿Entra o no entra? Sí entra. A la fuerza y con ayuda y todo, sí va a entrar. Pero acá hay algo que dice, para los hombres es imposible, pero para Dios no. Eso sí es posible para los hombres, ¿o no? Entonces no se refiere a eso, se refiere a lo otro. Una aguja, póngase regresemos a lo mismo. Cuando yo era de niño, fíjese lo que pensaba, y estaba bien, mi entendimiento. Pero me enseñaron otro, y yo lo enseñé. Y me arrepentí, como les he dicho, a veces me he tenido que arrepentir de mi arrepentimiento anterior, porque enseñé mal. Pero que ahí el siguiente versículo añade lo que es imposible para los hombres. Dígame, ¿para cuántos es posible pasar un camello por el ojo de una aguja? Pues para todos. Esto es imposible. ¿Es cierto o no es cierto? Claro. Eso es imposible. Porque la realidad de las cosas es que acá se refiere a algo completamente imposible. Hermanos, aquí el contexto entonces nos indica que alguien que confía en las riquezas o en cualquier obra humana, es imposible que pueda salvarse por sus propias fuerzas. Pero lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Si su corazón es tornado, cambiado hacia Él, a reconocer verdaderamente esa necesidad
Porque la salvación depende completamente de Dios. El hombre lo único que puede hacerle es recibirla mediante la fe, teniendo claro que la fe no es una obra, sino es únicamente la petición desesperada de salvación. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros puede hacer una obra meritoria. Y cuando uno reconoce esa necesidad, entonces con esa desesperanza se acerca. Tú eres mi única esperanza. No es una obra, es un grito de lo más profundo del corazón pidiendo auxilio. Si entendemos eso, porque para algunos la fe es una obra, pues no. Entonces cuando Jesús habla esto, imagínense, es más fácil que entre un camión. ¿Qué? Si ya estaban con ese hecatombe en la cabeza, con esto, pues imagínense nuevamente otra más. Si la primera fue una hecatombe, un terremoto, para que me entiendan, de 8 o 9 grados, esto fue de 15 grados. O sea, tuvo que haber removido completamente. Y muchas veces tiene que hacer Dios eso, para que nos quite todas esas telarañas que a veces traemos. Y tiene que hacer para sacarlo todo y poder servirle como Él quiere. Entonces esto vuelve a causar asombro aquí en los discípulos, porque ellos estaban como teniendo mucha dificultad para recibir una enseñanza tan diferente a lo que ellos estaban acostumbrados a escuchar, a lo que la gente de la religión popular les había enseñado, porque eso era lo que creían. Pero la cuestión aquí realmente importante es que el Señor vuelve a repetir por medio de esta ilustración, lo que ellos tenían que entender es que la salvación, ¿saben qué? Es imposible para los hombres, independientemente de sus logros, independientemente de que tan buenos sean, de lo que hayan conseguido, o las posesiones que tengan. Es imposible. Todos por igual necesitamos ser salvados por Dios, porque para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque Él mandó a su Hijo unigénito, Jesucristo, porque nadie podía pagar, nadie. Supongamos que reúne la fortuna de todos los hombres más ricos. Ninguno llega, juntados todo el dinero, no llegan a tener un quintillón. ¿O sí? No, pues ya sumas demasiado estratosféricas. ¿Sí o no? La fortuna de uno, ¿cuánto es? 70,000 millones. Y ahí se queda. 1 billón. Luego de 1 billón sigue un trillón. Un cuatrillón, un quintillón. Ah, ¿quieres tú? ¿Te quieres muy listo? ¿Tienes todo el dinero? A ver, págame un quintillón para tu salvación, que le diga. Pues ¿cuándo? ¿Se dan cuenta que es imposible? Y estoy hablando de esa cifra que no es nada. Pero para nosotros eso es un 1 con no sé cuántos ceros, ya perdí la cuenta. ¿Cuántos? 12 ceros me parece. Imagínense, hermanos, o sea, estamos hablando de cosas así. ¿Por qué? Eso es imposible. Pero para Dios no lo es. La buena noticia es que hay salvación para todo el mundo. Hay salvación para el rico, hay salvación para el pobre. Tal como todo depende como el hombre confía únicamente en ese Señor Redentor Todopoderoso. Porque Dios sí puede salvar. Versículo 28. Entonces Pedro comenzó a decirle: aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. En este momento pareciera como que algo se le prendió el foco ahí a Pedro y comienza a recordar algunas cosas en su mente y comienza a decir a Jesús: Jesús, ¿sabes qué? Todos nosotros hemos dejado todo para poder seguirte. Y esto era cierto, esto era verdad lo que Pedro decía. Si no recordemos ahí que dice que Simón y Andrés, dejando las redes, ¿qué cosa? Dejaron todo. Y más adelante dice Jacobo y Juan, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, ¿qué hicieron? Le siguieron. Luego hablando de Leví, de Mateo, ¿qué hizo? Levantándose de ahí donde recaudaba los impuestos, se levantó y ¿qué? Y le siguió. Habían dejado todo. Ellos no habían hecho como el joven rico. Ellos no, yo quiero seguirte, pero yo quiero seguir conservando mi trabajo, no, conservando mi honor, conservando mi estatus social, no la quiero perder. Ellos habían dejado todo. Ahora, ¿qué pretende Pedro al decir esto? Acá en la contestación del Señor le dio a continuación, pareciera que estaba preguntando si ellos recibirían algo por esa actitud tan desprendida. El Evangelio de Mateo da una versión más amplia de su pregunta que confirma esta idea. Dice: ¿qué pues tendremos? Es el paralelo de lo que estamos leyendo acá en Marcos. Mateo 19:27, es el mismo. Sino que a veces hay que leer esto para poder tener un mayor entendimiento. Esto era típico de Pedro, ya lo conocemos, ese ímpetu que él tenía, ¿verdad? ¡Wow! Salía con cualquier cosa.
Y siempre lo encontramos frecuentemente. Esa mezcla de espiritualidad así, pero también de ambición carnal. ¿A poco no? Claro, eso lo vemos en todo, cada vez que leemos a Pedro. Él solía ser tan espontáneo. Y algunos dirían tan claridoso. Y vamos aquí al 29, donde viene la respuesta. 29 y 30 vamos a leer. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras. ¿Cómo? Ah, bueno, y eso ya no quieren ver. ¿Se dan cuenta? Pero es lo que dice. Y en el siglo venidero, la vida en el siglo venidero. No hay duda, hermanos, de que Dios recompensa la fidelidad del creyente que deja casa, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos, por causa de Él y de su evangelio. Sin embargo, en nuestro servicio al Señor debemos tener cuidado de cuál es nuestra motivación. No el deseo de ganancia, sino el amor por Cristo y su evangelio. Porque también, si se da cuenta, cuando se predica el evangelio de la prosperidad, yo sé, Dios me ha revelado, dicen revelaciones más extrañas que tienen, que acá hay 10 personas que me van a dar a mi ministerio 10,000 pesos cada uno. Y yo sé, y se paran, por favor, si no vienen y pasan rápido, yo los voy a nombrar. ¿A poco no dicen así? Pues yo les he visto. No acudo ahí, pero para poder enseñar y saber qué enseño, pues he tenido que escucharlos por lo menos una vez y completo. Para que no me digan, te contaron. No me contaron, yo sé. Yo sé. Entonces, fíjense, no solamente está mal el que está predicando y enseñando eso, sino también los que están sentados y pasan con sus 10,000 pesos, a veces que juntan, hacen, ¿cómo se dice? Cuando juntan todos, hacen una tanda, no sé, para juntar 10,000 porque quieren tener 100,000. ¿Sí? También la envidia, perdón, la avaricia. ¿Se da cuenta que no solamente está en el que está predicando, sino también en los de ahí? ¿O no? Claro. Porque quieren servir a Dios, porque pues les va a dar 10 veces más, 20 veces más lo que digan. El otro día estábamos escuchando con mi esposa ¿qué fue? Un aniversario de una denominación, que no voy a decir el nombre para que no vayan especulaciones. Y que el predicador, el invitado dijo, trae acá, trae tu ofrenda que Dios te va a dar el 40%. Te va a dar el 40%, te va a bendecir el 40% de lo que tú des. Y ¡wow! Tremendas filas. Pero todavía faltaba un poco. Dijo, mire, me acaba de decir Dios al rato, ¿no? Pasó un rato. Me acaba de decir Dios que ahora va a dar el 60%. ¡Wow! Se le pararon más, ¿no? Y luego más de un rato pasa. Y ¿saben qué? Es más, Dios es tan bueno que dice que te va a dar en lo que tú le pides. Entre el 40 y el 60% tú eliges cuánto quieres que Dios te dé. ¡Qué tonterías! ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios no cambia. Si Dios te da una promesa, eso se va a cumplir. Y Él no cambia de opinión según el corazón del hombre. Ya les he explicado varias veces, Dios no tiene plan B, Dios tiene un solo plan y ese se va a cumplir, quiera o no quiera el hombre. Quiera o no quiera el diablo, se levante el diablo, los infiernos, los demonios. ¿Quién se levante? Dios cumplirá sus propósitos. Pero a veces la falta de entendimiento, yo digo, y a mi esposa dice, mira, antes no entendía, yo hubiera corrido ahí, pero ahora que entiendo todo esto, digo, no, pues qué tristeza. Y sí, da tristeza, hermanos. Pues el corazón se comienza a llorar y dice, Señor, qué barbaridad. Hermanos, qué triste. Y aquellos que también dan sus ofrendas por esa motivación, ¿saben qué? Lo único que están demostrando que verdaderamente su interés no es Cristo, su interés es poder ser multiplicados. Eso es. Por eso que los predicadores tenemos que tener mucho cuidado cuando enseñamos la palabra, para no estimular este tipo de pensamientos codiciosos en la congregación. Al contrario, hay que sacar toda esa codicia con la palabra. Un predicador invitaba ahí al auditorio, entonces, más o menos estos términos meramente materiales, decía, la ley de la siembra y la siega. Mire cómo empiezan. Pues yo no tengo tanta labia como ellos, ¿no? Pero más o menos así decían. Si yo me meto eso, pues no voy a sacar ni nada. Imagínense, no soy buen comerciante.
¿no? Yo voy a tener que dar la ofrenda porque no van a dar nadie, ¿no? No soy bueno para eso, dice. La ley de la siembra y la siega le garantiza que usted va a cosechar mucho más de lo que sembró. No hay límite para la abundancia. ¿Ah? Estoy por ahí. Y lo tengo anotado porque pues se me va. Anote, dice, en la papeleta adjunta lo que usted necesita recibir de Dios. Te reparten ahí una papeleta. Ahí. La salvación de un ser querido. ¿Quieres recibir la sanidad? ¿Quieres recibir un aumento de sueldo? Es más, ponle cuánto quieres que te aumenten. Un mejor empleo, un automóvil, una casa mejor, la compra o venta de una propiedad, guía en los negocios o las inversiones, sea lo que necesite. En su papeleta póngale juntamente con su semilla de dinero y espere la bendición a cambio. Qué tan bajo ha caído, ¿no? A Cristo, un mercantilista más. Imagínense. ¿Ese es el evangelio? Pregunto. Para eso Cristo vino, dejó su trono de gloria para venir a este mundo. ¿Para qué? ¿Para que le lleves una ofrenda de 1,000 pesos? ¿O de 5,000? De lo que sea. ¿Para eso? Qué triste. Estamos ofendiendo a un Dios santo, a un Dios todopoderoso, a un Dios tan santo como el que tenemos, cuando nosotros nos expresamos de esta manera. Y esto es avaricia. Y la avaricia es pecado. Mire, dice en Colosenses 3:5, y se lo digo, ¿por qué? Porque algunos tal vez digan, ¡ay, qué exagerado el pastor! No, lo que dice la Biblia. Colosenses 3:5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Ahí está. ¿Qué es idolatría? Ahí está. ¿Por qué van y dan su ofrenda? La avaricia. Idólatras. ¿No dice la Biblia eso? No, hermanos, qué tristeza. Yo no creo que la finalidad de esta recaudación de dinero de esa manera sea por la causa de mí y del evangelio, como dijo Jesucristo. Nada tiene que ver. ¿Qué? Incongruencia. No podemos, a veces yo no entiendo cómo muchas veces creyentes ingenuos muchas veces emplean sus pocos recursos que tienen para darle esos sinvergüenzas. Y ya me estoy molestando, así que ya casi voy a terminar. Reciba 100 veces más ahora en este tiempo. El versículo 30 sigue. Lo que Pedro y otros apóstoles habían dejado por seguir a Cristo no es un caso aislado. Todo verdadero creyente se verá enfrentado tarde o temprano a dejar cosas si quiere seguir fielmente a Cristo. Unos van a dejar una cosa, otros dejarán otra cosa. Es así. Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre y mujer, e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y ya lo hemos explicado qué cosa es aborrecer. Es decir, si tú lo dices en primer lugar, bájale a un segundo lugar, porque el primer lugar lo tiene que ocupar Dios. Eso es aborrecer. Bájale a un segundo lugar. En algunas ocasiones se va a tratar de tal vez de dejar cosas voluntariamente, pero en otras cosas la decisión de seguir a Cristo nos puede llevar a perder aún cosas materiales. Y eso lo saben algunos de nuestros hermanos que son perseguidos, que viven en países donde el evangelio no es tan libre como acá tenemos. Pero ya sea que nosotros entreguemos todo lo que tengamos por amor a Cristo, o que lo perdamos por esa fidelidad al evangelio, nosotros tenemos que permanecer firmes, porque Él promete recompensas generosas. Y no habla meramente de lo material, aunque también lo material lo incluye. Hermanos, la recompensa más grande es la salvación. ¿Qué más queremos aparte de eso? ¿Qué más anhelamos? ¿Qué más deseamos aparte de eso? Si con la salvación tenemos y nos sobra, ¿o no es cierto? Claro. ¿Saben qué? Realmente hay mucho que seguir hablando sobre esto. Pero quiero ya ir por el final, versículo 31. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. El Señor termina su exposición con esta
declaración hasta cierto punto enigmática, porque parecía que no tiene nada que ver con lo anterior. Y muchos se preguntan, ¿a qué se refiere? Pues tal vez podemos pensar como haciendo una referencia al joven rico que se acaba de ir. A los ojos de los discípulos, él ocupaba el primer lugar para entrar en el reino de los cielos, según lo que le acabo de explicar, según el pensamiento judío. Pero la exposición de Cristo demostró que en realidad estaba tan lejos de poder entrar en el reino de los cielos. En cambio, otras personas más sencillas, como los pobres en espíritu, en los que tal vez no se podía poner esperanzas, ellos iban a ocupar el primer lugar ahí en la eternidad. O quizás debamos entenderla como esa exhortación a Pedro y a los otros apóstoles para que no hicieran valoraciones anticipadas de su propio sacrificio y entrega, pensando que eran más que otros, porque no les correspondía a ellos juzgar en este asunto, sino solamente a Dios. En cualquier caso, la enseñanza es clara, muy clara. Jamás nos creamos tan espirituales que podamos señalar a otros y decir, tú estás mal en esto, en aquello, y tú también. Y si ve a toda la iglesia, todos tienen defectos, menos él o menos ella. No somos llamados a juzgar, porque el que escudriña las mentes y los corazones es Dios.